Hola a todos, este va a ser lo damos vuelta a introducción a la microeconomía para el examen. Eh, Vamos a ver la materia que viene después de la prueba 2. Preferí hacerlo así para poder darle una mayor profundidad en el fondo a esa materia y alcanzar a ver todos los temas en vez de solamente un ejercicio que alcanza a ver un tema muy chico de cada prueba. Pero eso, para que no se olviden en el fondo de si es que están viendo este video, también repasar lo otro, que tengo entendido que también les entra. Así que eso, vamos a partir con un ejercicio de equilibrio de largo y corto plazo. La idea es acá ver un poco como en el fondo los excedentes en el corto plazo y después qué pasa cuando ya estamos mirando en un plazo más largo. Así que partamos. Ya. Tenemos aquí que nos dicen: Han Solo junto a su buen amigo Chewbacca, luego de varias aventuras en el espacio, han decidido abrir una fábrica que produce halcones milenarios, que son naves espaciales. Esta firma tiene costos totales de C igual a 144 más 10Q más Q cuadrado, por lo que sus costos marginales son costo marginal igual a 10 más 2Q. Hoy en el mercado existen 20 empresas iguales, incluidas la de Han Solo y Chewbacca, con la misma estructura de costos. La demanda de mercado por estas naves espaciales estaba por Q igual a 500 menos 2P y la oferta de mercado por naves espaciales estaba por QS igual a N por Q, siendo N la cantidad de empresas en la economía y Q lo que produce cada una de ellas. Entonces lo primero que nos piden es A. Determine el equilibrio en el corto plazo y el excedente que recibe cada empresa. ¿Ya? Bueno, aquí en el corto plazo, bueno, nosotros tenemos que saber que siempre las empresas producen a precio igual a costo marginal, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque si el precio es mayor al costo marginal, en el fondo a la empresa le va a convenir producir más unidades porque todavía le están dando una ganancia. En cambio, en el punto en que el costo marginal empieza a ser más grande que el precio, a las empresas ya no les conviene producir más unidades porque están perdiendo plata por cada una de esas unidades que producen. Entonces, en el fondo, las firmas van a producir justo hasta que esos dos puntos se igualan, ¿no es cierto? Y lo que vamos a tratar de hacer acá es encontrar la oferta de mercado y la demanda de mercado, igualar estos puntos, lo que se ha hecho muchas veces en el curso. Así que eso, nosotros partimos con lo que acabamos de decir, que el precio es igual al costo marginal. Esto nos va a permitir sacar la oferta. Y acá nos dicen que el costo marginal es igual a 10 más 2Q. Entonces, precio igual a 10 más 2Q. Que así es como producen cada una de estas empresas, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, acá, si nosotros despejamos esto, vamos a obtener lo que es la oferta. Pero ojo, esa oferta es de cada una de las empresas. ¿Ya? Entonces, no va a ser la oferta de mercado todavía. Tenemos que despejar eso. Hacemos P menos 10 partido en 2, que va a ser igual a QS. Por lo tanto, la oferta de cada una de esas empresas. Y ahora necesitamos hacer lo que yo les decía. Como esto no es todavía la oferta de mercado, entonces sería un error en el fondo igualar esto a la demanda. Tenemos que ver cómo se calcula la oferta de mercado. Y acá nos dicen que la oferta de mercado es N por la cantidad. La cantidad la calculamos acá y N va a ser las 20 empresas que nos dicen que existen. N igual a 20. Entonces, con esto podemos calcular la oferta de mercado. QS va a ser igual a 20 por QS chica. Por lo tanto, igual a 20 por P menos 10 partido en 2. ¿Ya? De esta forma nosotros, bueno, aquí simplificamos para que se haga más fácil la cosa. Y nos da que la oferta de mercado ahora sí es 10P menos 100. Ahora necesitamos otra cosa, necesitamos la demanda de mercado para poder igualar estas cosas y calcular el precio y la cantidad como ya lo hemos hecho.
o sea, como ya asumo que lo han hecho. Y acá nos dicen, la cantidad demandada es igual a 500 menos 2p. Entonces tenemos cantidad demandada igual a 500 menos 2p. Ya, ahora igualamos las dos cantidades y vamos a calcular en este caso nos va a dar el precio. Ahí pasamos el 100 a la derecha, nos queda sumando. Y lo mismo con el 2 que también pasa sumando. Y eso nos va a dar que P es igual a 50. ¿Ya? O sea, tenemos un precio de 50. ¿Y cómo hacemos para calcular ahora la cantidad de equilibrio en el fondo? Podemos usar cualquiera de estas dos ecuaciones. ¿Por qué? Porque estamos viendo en el fondo dónde se juntan la oferta, que es ahí, la oferta que es este de acá, con la demanda. Entonces, da lo mismo en cuál de las dos ecuaciones reemplacen, les va a dar lo mismo. Así que hagámoslo en la primera. Cantidad igual a 10 por P menos 100. Cantidad es igual a 10 por 50 menos 100. Y eso nos va a dar que la cantidad es igual a 500 menos 100. Por lo tanto, la cantidad de equilibrio es igual a 400. ¿Ya? Ahí tenemos nuestro punto de equilibrio. Ahora, ojo. Ahí siempre atento a todo lo que les preguntan. Acá nos dicen, determinen el equilibrio en el corto plazo y además el excedente que recibe cada empresa. Entonces, acá no estarían listos con el ejercicio. Ojo, mucho ojo con eso, porque generalmente en, no sé, pues las pruebas y en los exámenes las preguntas dan varios puntos. Por ejemplo, si tiene 8 puntos, probablemente tengan que sacar cada una de, o sea, varias cosas más que una. Entonces les van a ir dando puntaje en esa medida. Así que vamos ahora nosotros a sacar lo otro que piden, que es el excedente que recibe cada empresa. Y yo siempre hago un dibujito para guiarme un poco. Acá no lo piden, entonces quizá no es necesario hacerlo, pero a mí me ayuda al menos para guiarme rápido qué es lo que tengo que calcular. ¿Ya? Entonces vamos a hacer esto. Obviamente la prueba tiene menos tiempo que yo en la ayudantía, así que ojalá lo puedan hacer rápido. Y vamos a tener, ahí tienen que graficar más o menos cómo se vería la cosa. Nosotros tenemos aquí la oferta y la demanda, que son copiar, que es lo que vamos a tener que graficar. Ya, la demanda, por ejemplo, corta, si ustedes ponen que el precio sea 0, les va a dar que la cantidad es 500, entonces corta como por acá. Y para saber dónde cortan el otro eje tienen que hacer la cantidad 0, que eso les va a dar como 250, entonces asumamos que estamos por acá. Esto solamente es para guiarnos rápidamente. Y ojo con la oferta, porque la oferta muchas veces puede ser que no parta necesariamente al medio, sino que puede partir por acá o por acá también. Entonces ahí tienen que tener mucho ojo para no equivocarse, porque eso sí les va a afectar después también en el cálculo del excedente del productor. Entonces, como en este caso, nosotros por ejemplo veamos, si el Q es 0, o sea aquí, ¿cuánto nos da el precio? Y ustedes si calculan eso les va a dar que el precio es igual a 10. ¿Ya? Entonces en Q0, que acá, el precio va a ser 10. Y además tenemos otro punto que ya lo calculamos. Entonces para hacerlo más rápido, en vez de calcular cualquier otro punto, les conviene usar el de equilibrio, ¿no es cierto? Que nosotros sabemos que el de equilibrio es donde la oferta se choca con la demanda. Entonces, 400 sumamos que está como por acá. Y 50 por acá. Ya, por ahí vamos a la cosa. Y entonces que esto pasa por ahí. ¿No es cierto? Nuevamente, este es el punto de equilibrio que calculamos al principio. 50 y 400. Entonces, ¿cuál de estas cosas es el excedente del productor? ¿Ya? Bueno, el excedente del productor siempre es lo que está bajo el precio. Ojo, eso de ahí era el precio. O sea,
y por encima del costo marginal. O sea, vendría siendo como todo esto que está acá. ¿Por qué? Esto tiene una lógica detrás. Al final, los productores lo que ganan es efectivamente el precio menos el costo marginal de cada una de las unidades, en el fondo, ¿no es cierto? Acá en la unidad 1, esto de acá, de la oferta, es el costo marginal, esta línea. Entonces, estos gallos se están ganando, por ejemplo, en la unidad 1 se está ganando 50 menos 10, que sería esto. Después en la unidad 2 se está ganando 50 por, o sea, menos un poco más, porque el costo sube. Y así hasta que en la unidad 400 les da que el costo marginal es 50, entonces se va a ganar 0. Y de esa forma, por eso mismo era que yo les decía que se produce hasta ahí. Bueno, entonces ese es el excedente del productor. Y ahora para calcularlo, tienen que calcular, en el fondo el área, es como calcular el área de un triángulo, ¿no es cierto? Que esto lo hacían en el colegio. Entonces, tenemos que el excedente del productor es igual a este largo, que sería 50 menos 10 por el largo de acá, ¿cierto? Que eso es 400, porque hasta ahí llega ese número. Y dividido 2, porque es un triángulo, ¿no es cierto? Entonces tenemos que el excedente del productor, si ustedes calculan esto, vamos a ver el calculador aquí, les da 8000. ¿Ya? Ojo con una cosa. Acá en el enunciado nos dice el excedente que recibe cada empresa. ¿Ya? Entonces, si ustedes dan este número, probablemente le darían puntaje, pero estaría mal, en el fondo no sería la respuesta completa, porque le están preguntando el excedente de cada uno, o sea, de cada una de las empresas, no o sea, no el de mercado. Acá lo que hicimos fue calcular el excedente total de mercado, o sea, este es el excedente que tienen cada una, o sea, de esa empresa en conjunto, sumando todos los excedentes del productor. Entonces, ¿cómo lo hacemos nosotros para saber cuánto es el excedente de cada empresa? Muy simple. Como son todas las empresas iguales, todas van a tener el mismo excedente. Entonces, nosotros calculamos cuánto es ese excedente dividido en el número de empresas. Y nosotros sabíamos que las empresas eran 20. Entonces, 8000 dividido 20. Eso da 400. Entonces, ahí sí tendríamos todos los que nos preguntaban en la pregunta. Y ahí podrían estar listos. Ya, en la B nos dicen, respecto a sus resultados en A, ¿habría incentivos para que las empresas entren o salgan del mercado? ¿Ya? Entonces, ¿qué creen ustedes? Aquí, lo que es clave es que ustedes sepan es que si es que hay excedente económico, que acá lo que estamos calculando son económicos, no contables, ¿cierto? De las empresas, esto va a ser un incentivo para que sigan entrando empresas. Recordemos que en el largo plazo, el excedente de cada una de las empresas va a terminar siendo cero. ¿Por qué? Porque van a seguir entrando, las empresas en el fondo que están afuera están viendo que acá hay una oportunidad en el fondo para ganarse un beneficio económico. En el fondo es más rentable, por ejemplo, que otros mercados. Entonces se van a empezar a meter empresas hasta que ese como beneficio extra desaparezca. ¿Ya? Entonces, vamos a decir que si hay incentivos para que sigan entrando. Porque el excedente es mayor a 0. ¿Ya? Va a haber motivación hasta que el excedente del productor
factor sea igual a 0. ¿Ya? Eso. Esa era la pregunta B. Y por último pasamos a la pregunta C. Este mismo ejercicio. Que nos dicen: ¿cuál sería el precio de equilibrio en el largo plazo? La cantidad ofrecida por cada empresa a ese precio, la cantidad de demanda a ese precio y cuántas empresas entrarían. ¿Ya? Acá es cuando pasa lo que yo venía diciendo recién, y en el fondo, en el largo plazo, como hay empresas que van a estar viendo que acá estos gallos están teniendo un excedente extra, va a haber motivación para que entren más empresas. Entonces, ¿hasta cuándo van a entrar más empresas? Esto muy simple en el fondo, hasta que ya no haya beneficio económico. ¿Y cómo encontramos ese punto? Eso pasa en un punto en específico, es cuando el precio es igual al costo medio total y además al costo marginal. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando el costo marginal es igual al costo medio total, ustedes tienen que acordarse que es cuando dentro de una firma, imaginemos que este es el costo medio total, este es el costo marginal, cuando pasa eso, el costo medio total es mínimo, ¿ya? Es cuando es el punto donde el costo medio total es lo más bajo posible, ¿ya? Entonces, por eso, cada una de las empresas va a producir ahí, porque en el fondo van a empezar a entrar empresas hasta que las empresas, cada una esté produciendo esto y ya no puedan bajar más las empresas, en el fondo. O sea, ya no, aunque si ahora si entra una empresa nueva, significaría que en el fondo robarle cantidad significaría que tengan pérdida. Entonces, por lo tanto, ninguna empresa más ya va a entrar porque tampoco le conviene. ¿Ya? Ese es ese punto. Entonces, lo que ustedes tienen que hacer es encontrar cuánto es esa cantidad. Y lo hacen, como nosotros veníamos diciendo recién, cuando el costo marginal es igual al costo medio total. ¿Cómo sabemos cuál es el costo medio total? En el enunciado nos dicen que el costo total es igual a 144 más 10Q más Q al cuadrado. Por lo tanto, el costo medio total es como lo vimos antes, que es todo esto partido en Q. ¿Ya? Y el costo marginal sí lo da, que es 10 más 2Q. Entonces igualamos estas dos cosas y nos va a dar lo siguiente: 144 partido en Q más 10 más Q es igual a 10 más 2Q. ¿Ya? Esto lo pueden tachar. Bueno, les va a quedar Q a este lado y 144 a este lado. Y luego pasan el Q allá arriba, le va a quedar Q cuadrado igual a 144, que esto hace que Q sea igual a 12. Que acabamos de calcular, esto es lo que va a producir cada una de las empresas, ¿no es cierto? Ya, ¿y qué cosas nos pedían? ¿Cuál sería el precio de equilibrio en largo plazo? La cantidad ofrecida por cada una empresa de este precio, la cantidad demandada, etc. Ya, entonces, recordemos que precio es igual a costo marginal. Y bueno, también en este caso es igual a costo medio total, pero vamos a hacerlo, tienen que elegir una, así que vamos a hacerlo con precio igual a costo marginal. Entonces, el precio es igual a 10 más 2Q, que acá tenemos el Q. Entonces, el precio va a ser igual a 10 más 2 por 12. Y eso hace que el precio sea 10 más 2 por 12. Precio es igual a 34. Ya. Ojo. Ahora nosotros tenemos lo que produce cada una de las empresas, cuál es el precio. Bueno, este sería el precio de mercado. Y porque en el fondo cada una de esas empresas vende a ese precio, entonces al final el precio del mercado. Y nos falta cuánto va a ser la demanda de mercado. ¿Ya? ¿Cómo calculamos eso?
Ahora que tenemos el precio, lo podemos hacer con la función que nos dieron al principio, que es que la demanda de mercado va a ser igual a 500 menos 2P. Entonces cantidad demandada es igual a 500 menos 2 por 34. Cantidad demandada es igual a 500 menos, ¿cuánto es 2 por 34? 68. Y eso hace que la cantidad demandada sea igual a 432. ¿Ya? Y nos falta solamente una cosita, que es cuántas empresas van a haber, ¿no es cierto? Y esto no es tan difícil como suena. Como nosotros sabemos que la cantidad demandada es 432 y la cantidad que produce cada una de las empresas es 12, vamos a saber entonces que el número de empresas es igual al Q grande en el fondo, partido en el Q chico. O sea, 432 partido en 12. Que eso es 36. ¿Ya? O sea, van a haber 36 empresas en total. Y si nos preguntan cuántas empresas entran, es la diferencia, en el fondo. Entran 36, que van a ser las que van a ver ahora, menos las 20 que habían al principio, que es igual a 16. Entonces, ahí estaríamos listos con lo que es el ejercicio 1. Bueno, ahora seguimos con el ejercicio 2, que es de excedentes e impuestos. Así que aquí tenemos el enunciado. Y nos dice, en Microlandia el mercado de los Super 9, un producto muy parecido a los Super 8 pero con una capa extra de galletas, se caracteriza por tener una curva de demanda QD igual a 138 menos 2P. Mientras que la curva de oferta es Q de oferta igual a P medios más 18. ¿Ya? Encuentre el precio, la cantidad y el excedente del productor y el consumidor. Bueno, entonces acá básicamente solamente tenemos que encontrar la oferta y la demanda. Así que calculamos eso. Lo que nosotros sabemos que para encontrar la cantidad y el precio demandado, igual que la vez pasada, tenemos que igualar a la oferta, la demanda a la oferta. Y por lo tanto, eso nos va a dar que 138 menos 2P es igual a P medios más 18. ¿No es cierto? Ya, entonces resolvemos esto, pasamos el 18 al otro lado, eso da 120 y acá nos va a dar 2,5P, que si ustedes resuelven es 120 dividido 2,5, ¿ya? Eso es precio igual a 48. Una vez que nosotros tenemos el precio, podemos calcular la cantidad con cualquiera de las cantidades que tenemos antes, por lo mismo que les dije recién, o sea, en el ejercicio anterior, que acá es donde se interceptan la oferta y la demanda, por lo tanto es lo mismo. Así que podemos elegir cualquiera. Vamos a usar en este caso la demanda y Q es igual a 138 menos 2P. Por lo tanto, la cantidad es igual a 138 menos 2 por 48. ¿Ya? Eso da cantidad igual a 42. Entonces acá tenemos las cantidades y los precios de equilibrio. Perfecto. Entonces, luego, ¿qué nos dicen? Que tenemos que sacar los excedentes. Y creo que además piden graficar en esta pregunta, ¿no? Sí, y grafique. Entonces, bueno, acá sí o sí tienen que graficar. Acá ya no es elección propia. Así que nosotros nos vamos a ayudar con estos cuadrados. ¿Y cómo graficábamos nosotros? Primero,
copiemos ahí las funciones de oferta y demanda, que es lo que vamos a usar. QS igual a P medio más 18 y la cantidad demandada es igual a 138 más 2P. Ya, entonces con esto en el fondo nosotros vamos a poder guiarnos más o menos las proporciones del gráfico. Igual en la prueba no es tan importante que sea exactamente que calce todo sea simétrico en el fondo. Es más importante, creo yo, que ustedes marquen los puntos. En el fondo, que estén todos los puntos importantes marcados. Bueno, pero acá lo vamos a hacer simétrico porque tenemos tiempo. O sea, voy a hacer un intento. Pero ya, y la cantidad demandada. Nosotros sabemos que para sacar cada uno de los lados tenemos que igualar a cero cada cosa en el fondo. Acá tenemos el precio, acá la cantidad. Entonces, si el precio es 0, la cantidad demandada es 138. Ya lo vamos a hacer como por acá. Más o menos. No, ahí está justo el... Ya, y si el precio es 0, ¿no es cierto? Ahora, si la cantidad es 0, tenemos que el precio, ¿cuánto es? 138 y un 2, o sea, 69. O sea, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Por acá lo vamos a hacer. Ya. Entonces aquí tenemos más o menos el dibujo de la demanda y tenemos que dibujar la oferta, o sea, graficar. Y eso es, bueno, sacamos al tiro que si el precio es 0, la cantidad ofrecida va a ser 18 igual. Por lo tanto, si el precio es 0, nos movemos en este eje, vamos a tener una cantidad de 18, vamos a poner por acá. Y si... y además tenemos los puntos de la intercepción que sacamos antes. No tenemos para qué calcular otro punto. Y por lo tanto, pongamos este punto. Que precio igual a 42, o sea, 48. Eso acá. 1, 2, 3, 4, 5, por acá. Y la cantidad es 42. O sea, sería más o menos por aquí. Tenemos esto así. Y nosotros sabemos que como estas dos líneas se interceptan ahí, nuestra oferta va a pasar por ese punto. ¿Cierto? Acá tenemos QS. Perfecto. Entonces, ¿qué es lo otro que tenemos que sacar acá? Nos están pidiendo que nosotros calculemos los excedentes, además de graficar. Recordemos, aquí arriba nosotros tenemos el excedente del consumidor. Tiro les digo cuál es la lógica detrás de que esto sea el excedente del consumidor. ¿Ya? Del consumidor. Ya. ¿Por qué es el excedente del consumidor? Porque nosotros tenemos acá la demanda. Eso significa que esta es la disposición a pagar que tiene cada uno de esos consumidores, en el fondo. Entonces, ¿qué pasa? Acá hay un grupo, el primer consumidor, el que más está dispuesto a pagar 69 y le están cobrando 48. Entonces, todo esto es excedente, en el fondo, que le queda a esa persona. Después, acá ya hay alguien que valora un poco menos, pero igual valora mucho más que el 48. Entonces todo eso es en el fondo, eso es lo que se entiende como excedente del consumidor. Ahora, para medir cuánto es este excedente total, sacamos el área. Igual que la vez pasada lo hicimos con el del productor. Y el productor, por la razón un poco opuesta, es este. ¿Por qué? Porque el productor lo que se gana es 48 menos el costo que está teniendo. ¿Ya? Entonces va a ser esto de abajo, en este caso. Aquí tenemos el excedente del productor.
Y para calcularlo ustedes tienen que sacar las áreas de esto. Entonces, bueno, ¿cuánto es el excedente del consumidor? Es igual a 69 menos 48, que es este largo, por acá, que eso mide 42, dividido en 2, porque es un triángulo. Y además tenemos que el excedente del productor, acá ya no es un triángulo. Se fijan que esto puede ser la combinación de un rectángulo y un triángulo. Entonces, ¿cuánto mide el rectángulo? 48 por 18. O sea, estoy midiendo eso por esto. Y el triángulo tiene de largo 48 también. Por el largo, que sería esto que queda, esto de acá, 42 menos 18. Y esta sí se divide por 2, porque esa parte sí es un triángulo. ¿Ya? Entonces ustedes ahí aplican la calculadora. 69 menos 48 por 42 dividido 2 me da 441. Y el excedente del productor, si ustedes calculan todo esto, les va a dar 1440. ¿Ya? Entonces, esto es todo lo que le estaban pidiendo. Y ahí estaríamos listos con letra A. Ahora en la letra E nos ponen otra cosa. Nos dicen: suponga que el gobierno establece un impuesto a los productos de 50 por unidad de Super 9. ¿Cuánto pagan ahora los consumidores por cada Super 9? ¿Cuál es la cantidad consumida con el impuesto? O sea, nos están preguntando aquí dos cosas: cuánto se paga y cuánto se consume con este nuevo impuesto que nos están poniendo. ¿Cierto? Entonces vamos a agregar una nueva página para poder desarrollar esto. Y ya. Bueno, nos dicen. Ya, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer nosotros? Primero, les recomiendo despejar los precios, porque eso lo vamos a usar. Entonces, ya, nosotros teníamos, por ejemplo, que la cantidad demandada era igual a 138 menos 2. Acá, en este caso, te demandan menos 2 el precio de demanda. ¿Ya? Porque ahora vamos a tener que el precio de la demanda va a ser distinto al precio de la oferta. ¿Qué significa esto? Que al precio al cual consume la gente, o sea, lo que ellos tienen que pagar para poder consumir, no es lo mismo que lo que está el precio que está ganando el productor por vender ese producto. De hecho, el precio al que los consumidores consumen es más alto, ¿no es cierto? Entonces, bueno, despejemos cuál va a ser ese precio y la cantidad demandada menos 138 igual a menos 2p. Ya, esto está medio raro porque están los dos negativos, así que nos conviene cambiarle los signos. El precio de la demanda igual a 138 menos cantidad demandada. Y ya, ahí está. El precio de la demanda igual a 138 menos cantidad demandada partido en 2. ¿Cierto? Ya. Y por otro lado, nosotros también teníamos que la cantidad ofrecida igual era al precio de oferta, o sea, en el fondo al precio que pueden vender los productores, más 18. Volvemos a hacer lo mismo. Despejamos, lo voy a hacer más rápido esta vez, pero si ustedes despejan les va a dar esto. Entonces ahí sacamos los dos precios, que acuérdense no son iguales en este caso. Bueno, si quieren ustedes lo pueden simplificar un poco más. Y borré algo ahí. Sí. O sea, desarrollemos un poquito más. 2QS menos 36. Ahí sí. Ya, entonces tenemos los dos precios. Y además, ojo, nosotros tenemos otra cosa.
sabemos otra cosa. Sabemos que como el impuesto, le voy a poner tax acá, es igual a 50. Nosotros sabemos que el precio de la demanda va a ser igual al precio de la oferta más 50. ¿Por qué? Porque la gente cuando demande va a estar pagando más que lo que gana la empresa que ofrece, que va a ser, eso es lo que gana la empresa que ofrece. Entonces tenemos esa otra igualdad. Ahora básicamente lo que tienen que hacer para calcular, bueno, a ustedes les va a dar una cantidad única, lógicamente, porque se va a vender una cantidad, pero van a haber dos precios. Entonces, con todo esto, ustedes ya pueden meterse a calcular cuánto da cada cosa. Pero ojo, que acá nos preguntan cuánto pagarán los consumidores por Super 9. ¿Ya? Entonces nos están preguntando el precio de la demanda. Igual vamos a calcular los dos porque nos va a servir para más adelante. Pero bueno. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Nosotros teníamos que de antes, déjenme buscar. Ya. Nosotros calculamos que el precio de ese, o sea, el precio de la oferta, es igual a 2 cantidad ofrecida menos 36. ¿Ya? Pero además, sabemos que el precio ofrecido, si usan esta ecuación, es igual al precio demandado menos 50. ¿Ya? Entonces, tenemos que precio de demanda menos 50 es igual a 2 cantidad ofrecida menos 36. ¿Ya? O sea, pueden dejar esto y les da que esto es igual a 2QS, pasan eso para el otro lado, menos 36 más 50 nos da 14. O sea, acá tenemos una función que, ojo, ahora la gracia que hicimos es que lo dejamos esto en precio de demanda y vamos a poder juntarlo con la otra función de precio de demanda que teníamos de antes. Para eso hicimos esto. Entonces, ahora, bueno, y recuerden que las cantidades son iguales. Entonces, en verdad, nosotros le vamos a poder borrar esto de cantidad de demanda y cantidad, o sea, cantidad de demanda y cantidad de oferta, porque vamos a tener una única cantidad. Por eso lo podemos hacer. Entonces, se lo borramos nomás y le ponemos esta la otra función. Y una vez que tenemos esto, es muy simple. Igualamos estos dos precios. Más 14 igual a 69 menos Q medio. Y al desarrollar esto les va a dar cuánto va a ser esa cantidad única. ¿Ya? Acuérdense siempre que hay una cantidad única de mercado, pero van a haber dos precios. Entonces lo desarrollamos. Esto nos da 55. Lo otro da 2,5Q. Ustedes dividen 55 en 2,5. Les va a dar que la cantidad es igual a 22. ¿Ya? Aquí sacamos algo importante. Perdón, quería subrayarlo. Tenemos que la cantidad es igual a 22. Ya, y una vez que nosotros tenemos la cantidad igual a 22, es simplemente reemplazar las fórmulas que ya teníamos para poder sacar los precios. Entonces, nosotros teníamos que el precio de la demanda es igual a 69. Uy, se me pone un círculo. 69 menos Q medio. Y el precio de la demanda igual a 69 menos 22 partido en Q. O sea, Q partido en 2, perdón. Que Q es 22. Entonces ustedes resuelven esto y les va a dar 69 menos 11, que es 58. Ya, y ahora tienen muchas fórmulas para calcular el otro precio, pero vamos a elegir usar esta, por ejemplo. Entonces si tenemos que el precio de la demanda es igual al precio de la oferta más 50. Nosotros tenemos que el precio de la demanda es 58. Entonces menos 50 igual a PS. Tenemos que el precio de la oferta es 8. Bueno, entonces ahí tenemos el otro. Este no lo pedían, pero lo calculamos igual. Y con eso estaríamos listos con esta letra, creo. Sí, no nos piden nada más, si no me equivoco.
Ya. Así que vamos a leer la siguiente. Nos dicen, calcule el nuevo excedente de los consumidores, productores, la recaudación fiscal y la pérdida social. Grafique. Bueno, entonces ahora tenemos que hacer... Bueno, el gráfico sigue siendo muy similar a lo que vimos antes. Vamos a tener la misma demanda, la misma oferta, pero ahora está este impuesto. Entonces tenemos que graficar cómo afecta eso cada una de las cosas que calculamos antes. ¿Ya? Así que vamos a volver a graficar. ¿Ya? El gráfico es muy similar, así que ahí se pueden guiar por lo que graficaron antes, en el fondo. Y saben que no le ha cambiado ni la oferta ni la demanda. ¿Ya? Entonces, ¿cómo era la cosa? Teníamos una demanda que partía en 69 en este lado. ¿Ya? Eso sería como más o menos por aquí. 69. Muy chico. Y además, que una cantidad que interceptaba con el eje de la cantidad en 138. Que sería por acá. Más o menos. ¿Ya? Entonces, tiramos la línea, esta es la demanda. Además teníamos que la oferta partía en 18, ¿no es cierto? Y que se interceptaba estas dos líneas se interceptaban en el 42 por acá. Que si ustedes tiran la línea para arriba, había otra cosa para acá. Y ese número era 48. Por lo tanto está más o menos bien dibujado. Y ahí esta era nuestra oferta, ¿no es cierto? Cantidad demandada. Listo. Ahora que cuando tenemos que dibujar la parte nueva del ejercicio, ¿no es cierto? Nosotros tenemos un impuesto. Y eso es lo que tenemos que graficar. Bueno, nosotros sabemos que este impuesto va a hacer que ahora la cantidad consumida sea 22, no lo que habíamos calculado antes, y además tenemos estos dos nuevos precios, ¿no es cierto? Entonces, vamos a cantidad 22, que es más o menos por acá, ¿no es cierto? Tiramos una línea recta para arriba. ¿Ya? Y si ustedes se fijan, donde intercepta con la demanda, va a ser el precio de demanda. ¿Y cuánto es ese precio de demanda? 58. Y donde intercepta con la oferta va a ser el precio de oferta. Que eso es igual a 8. Y nosotros tenemos que todo esto es 50, ¿no es cierto? Que eso es el impuesto. La diferencia que hay es el impuesto, todo eso ahí. Ya, entonces, ¿cómo vemos las cosas ahora? Nosotros sabemos que lo que el Estado, la recaudación fiscal, que es lo que recolecta el Estado, ¿cuánto va a ser el impuesto por la cantidad de unidades que se vendieron, ¿no es cierto? Entonces, ¿dónde vemos eso en el gráfico? Acá. Esta es la cantidad que se vendió y esto es el impuesto, ¿no es cierto? Entonces, esa área va a ser todo lo que es recaudación fiscal. ¿Cuánto va a ser ahora el excedente del consumidor? El excedente del consumidor, ¿se acuerdan? Es en el fondo la disposición que tiene para pagar versus lo que paga. Entonces, ¿cuánto está pagando el consumidor? Esto acá. Su disposición a pagar es esto. Que hay algunos que tienen más disposición a pagar, otros menos, pero ahí es lo de ahí arriba. ¿Ya? Entonces, ahí tenemos la segunda cosa, que es el excedente del consumidor. Y por último, nosotros tenemos el excedente del productor, que es el precio que ellos cobran
menos sus costos. Y eso lo tenemos aquí. Entonces, esa última cosa es el excedente del productor. Y, ojo, ¿qué es lo que pasa? Si ustedes se recuerdan con la vez pasada, también la vez pasada había toda esta área que también era excedente y que ahora no se la está llevando ni los productores, ni los consumidores, ni tampoco el Estado. ¿Ya? Entonces todo esto que es lo que se pierde producto de que exista el impuesto y de dónde viene esa pérdida, de que ahora hay menos gente que va a consumir y por lo tanto ahí se genera una pérdida social. Esto va a ser la pérdida social. Ya. Y ahora en verdad, si ustedes ya entendieron esto, la parte siguiente, para hacerlo rápido, ustedes solamente es cosa de hacer los cálculos matemáticos. O sea, acá tienen básicamente distintas figuras geométricas y las tienen que calcular cuántos son esas áreas. Que esos son las pérdidas sociales, lo excedente, etcétera, y los impuestos. Así que, bueno, hay que calcular eso. La recaudación fiscal, por ejemplo, vamos a partir por ahí, era igual a 22, que es la cantidad que consume, por 50, que es el tax, el impuesto, y eso les da 1100. Después por otro lado tenemos que el excedente del consumidor es este largo por este, dividido en 2 porque es un triángulo, ¿no es cierto? Y eso es 69 menos 58 por 22 dividido en 2. Eso les va a dar 121. Y finalmente el excedente del productor es... bueno, acá también, si se fijan, se puede dividir en dos figuras. Un rectángulo, que ese rectángulo es de 8, que es este lado, por 18, que es el otro, más el triángulo que faltaría, digamos, y ese triángulo es de 22 menos 18, que es este lado, por 8, que es el otro lado, y en 2. Y ahí si ustedes calculan eso, les va a dar igual a 160. Entonces ahí tenemos calculado 3 cosas, nos falta solamente una. Y ojo que la cosa que nos falta, que es la pérdida social, bueno, ustedes pueden calcular el área o también pueden hacer otra cosa que en este caso parece que resulta más fácil, que es ver la diferencia en el fondo del excedente total que había antes versus el excedente total que hay ahora. Y antes el excedente total era 441 más 1440, que eso en el fondo es lo que era el excedente del productor y el consumidor, y eso era todo el excedente que existía. Y ahora tenemos que hay 3 personas que se llevan, o sea, 3 entidades, por así decirlo, que se llevan excedente, que son el Estado por los impuestos, los consumidores y los productores. ¿Ya? Entonces, esa diferencia que no se está llevando nadie vendría a ser la pérdida social. Y que en este caso, si ustedes calculan eso, les va a dar 500. ¿Ya? Y bueno, ahí estamos listos con la letra C. Ahora nos falta solamente una letra de este ejercicio. Y que dice de la siguiente manera. Dice, el gobierno está buscando la forma de recaudar más dinero de mercados super nuevos y usar recursos para combatir la obesidad infantil. Una idea es subir el monto del impuesto a 55. ¿Se lograría el objetivo? Bueno, entonces básicamente lo que tienen que hacer acá es calcular de nuevo, o sea, ver cuánto sería la nueva recaudación fiscal, ¿no es cierto? Que eso es lo que nos interesa. Entonces, ¿qué vamos a necesitar para sacar la recaudación fiscal? La recaudación fiscal es igual al impuesto por la cantidad, ¿no es cierto? Eso ya lo sabemos, va a ser 55, nos falta la cantidad. Vamos a tener que calcular la cantidad de nuevo, por lo tanto, ¿no es cierto? Y ya. Bueno, vámonos arriba porque van a haber ciertas cosas que nos van a ayudar. Si recuerdan, nosotros ya habíamos calculado esto.
los precios. Eso no cambia. ¿Ya? El precio de demanda y el precio de oferta no cambian porque ahí lo único que habíamos hecho era despejarlo, ¿no es cierto? Ahí todavía no metíamos nada del impuesto. Entonces eso podemos llegar y pegarlo de nuevo. Claro que le borramos aquí lo que no nos sirve. Ya, entonces esas dos cosas las vamos a usar. La ecuación que sí nos cambiaba era la tercera. Que la tercera en el fondo no veíamos cuánto era la diferencia, o sea, sí, pues, la diferencia entre el precio demandado y el precio de los productores. ¿Ya? Y esa diferencia ahora ya no es lo que hemos calculado antes, sino que esta vez va a ser más. Tenemos que el precio de la demanda, o sea, de la gente que demanda, va a ser igual al precio de los que ofrecen más 55, porque ahora el tax cambió. Ese es el tax nuevo, el impuesto. ¿Ya? Entonces ahora tenemos de nuevo estas tres ecuaciones, y con esas tres nuevamente podemos volver a calcular la cantidad, ¿no es cierto? Entonces vamos a usar de nuevo la misma que usamos la vez pasada. Teníamos que el precio de oferta igual a 2QS menos 36. El precio de oferta, nosotros sabemos que el precio de demanda menos 55, ¿no? Ese es el cambio que hay. Menos 36. Y bueno, resolvemos, o sea, despejamos esto, que es 55 menos 36, queda 19. Perfecto. Y bueno, además teníamos la otra, que esta es la otra función que tenemos, ¿no es cierto? Ya, esto es lo mismo que esto de acá, solamente que dividí el 138 y 2 y por eso me da 69, ¿cierto? Entonces no estoy haciendo ninguna trampa, estoy usando la ecuación que teníamos antes. Bueno, y usando esas dos funciones, nosotros la igualamos, porque sabemos que son dos cosas que son lo mismo, y esto es, perdónenme, esto es un más, no un igual. Ya, perdón por si lo había confundido, pero eso era un más. Ya, entonces 2QS más 19 es igual a 69 menos Q medios. Entonces ahora resolvemos esto, que nos queda 50. Al otro lado nos vuelve a quedar 2,5 cantidad de oferta. Bueno, recordemos que acá las cantidades son iguales, así que lo que acá estoy que me sale cantidad de oferta, al final también es la cantidad de demanda. Pero bueno, eso dividido en 2,5 nos da que la cantidad nueva es igual a 20. ¿Ya? Y con eso tenemos la cantidad. Y recordemos que la recaudación fiscal era simplemente la cantidad por el impuesto. Entonces ya tenemos la cantidad y el impuesto es 55, ¿no es cierto? Entonces esto les va, si ustedes lo calculan, les da 1100. Ya, ahora respondamos la pregunta. Nos decían si es que con esto se lograría el objetivo en el fondo de recaudar más. Y nosotros estamos viendo que ahora se recauda 1100 y antes teníamos que la recaudación fiscal era 1100 también. Entonces, ¿qué es lo que pasa? No aumenta la recaudación fiscal. Se mantiene igual. Y bueno, y como el objetivo era, ¿no es cierto?, aumentar la recaudación fiscal, por lo tanto no se cumple el objetivo. Es muy importante que veamos esto, porque esto les demuestra una cosa en el fondo, que no en el fondo por subir los impuestos significa que vamos a cobrar más, o sea que vamos a recaudar más, el Estado va a recaudar más necesariamente. Eso no siempre es así.
De hecho, usted probablemente lo pasaron. Si no, no lo pesquen porque probablemente no les entre, pero si es que sí, bueno recordarlo. Existe una curva que se llama la curva de Laffer, y en el fondo dice que acá está el impuesto y acá está la recaudación fiscal. Dice que existe un impuesto óptimo. Óptimo en el sentido de que maximiza la recaudación fiscal. O sea, usted se llega a ese impuesto y si ustedes se mueven más, o sea, cobran más impuestos, van a empezar a recaudar menos. Y si cobran menos impuestos, también van a recaudar menos. Los efectos son distintos. Acá, a este lado de la curva en el fondo, se recauda menos porque baja mucho la cantidad demandada. Y a este lado de la curva se recauda menos porque en el fondo el impuesto es más bajo. Son razones distintas, pero lo importante es en el fondo darse cuenta que no necesariamente un impuesto más grande implica más recaudación fiscal. Así que eso, ahí estamos listos con el ejercicio 2. Nos queda un ejercicio nomás que es de monopolio. Y acá lo tenemos. Bueno, entonces el ejercicio 3 dice lo siguiente. Ya, dice. Suponga que en Bolivia existe una sola empresa productora de espadas, cuya función de costo marginal es igual a costo marginal igual a 25 más Q. Todo acá. Muy chico. Ya. Se sabe que la demanda por ese producto en el país es igual a Q 1000 menos 0,5P. La empresa oferta una curva de ingreso marginal igual a 2000 menos 4Q. Dado que no hay otras empresas trabajando en el rubro, determine el precio de venta en el mercado, precio único, y la cantidad consumida y ofrecida si la empresa comporta como un monopolio. Bueno, entonces, muy importante. Ustedes tienen que saber que cuando estamos frente a un monopolio, nosotros ya no igualamos precio igual a costo marginal. No. Lo que vamos a hacer ahora es ingreso marginal igual a costo marginal. ¿Por qué? Porque ahora el monopolio tiene, en el fondo se puede tomar el capricho, por así decirlo, de poder cobrar hasta que el ingreso de esa última unidad sea igual al costo de esa última unidad. ¿Ya? Bueno, entonces ustedes una vez que esto se lo tienen que saber importantísimo y una vez que ya lo saben, en este ejercicio es cosa de aplicarlo. Entonces, sabemos que el ingreso marginal es, 2000 menos 4Q, y el costo marginal es 25 más Q. Entonces, acá podemos sacar la cantidad bien rápido, ¿no es cierto? Acá nos da 5Q a este lado y al otro lado 2000 menos 25, que eso es 1975. O sea, perdón, el punto ahí. Ya. Entonces, dividen y le da que la cantidad es 395. Perfecto. Entonces ahí tenemos una de las cosas que nos piden. Nos dicen determine la cantidad, pero también el precio que ofrece la empresa. Y nosotros sabemos que el precio, ¿cómo va a estar dado? Esto es muy importante. Porque ahora acuérdense que el precio no es igual a costo marginal. Entonces no igual en eso, sino que tienen que hacer ver el precio según esto, la función de demanda. ¿Cuál es la lógica que hay detrás de esto? Que en el fondo, ahora, probablemente al monopolio le va a convenir producir menos que lo que sería en un mercado competitivo, pero le va a cobrar lo que estén dispuestos a pagar estos gallos, lo máximo que estén dispuestos a pagar. Entonces, nosotros reemplazamos 395 igual a 1000 menos 0,5p. Y si ustedes, bueno, de ahí si es que
Eso les va a dar que 605 es igual a 0,5p. Y eso hace que p sea igual a 1210. Entonces acá tienen el punto de equilibrio monopólico, ¿no es cierto? Ya, ahora nos piden en la pregunta B, nos dicen, determine matemáticamente si hay alguna pérdida social provocada por la actuación monopólica de la empresa y cuantifíquela, ¿no es cierto? Entonces, bueno, para saber una pérdida social yo creo pasa lo mismo que antes en el fondo. Es más fácil verlo todo gráficamente porque van a necesitar sacar varios puntos que hay por ahí. ¿Ya? Entonces vamos a graficar esto. Lo voy a hacer, a ver cómo... ya. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. No, vamos a hacerlo con cuadritos más chicos porque obviamente esto es en la prueba. Háganlo más rápido y al ojo nomás. Yo lo estoy tratando de hacer un poco para que quede más ordenado nomás, pero no es tan necesario. Privilegien el tiempo. Ya, entonces, bueno, acá vamos a hacer el gráfico. Ya estamos perfectos. Aquí va a ser... Ya. Bueno, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Igual que las otras veces, nosotros vamos a tener que calcular, o sea, graficar la oferta y la demanda, ¿cierto? Entonces teníamos que la demanda es igual a Q igual a 1000 menos 0,5p. Y bueno, lo que tenemos acá es el costo marginal, que es lo otro que hay que graficar. Que el costo marginal es 25 más Q. Ya. Y también vamos a tener que graficar el ingreso marginal. ¿Qué estoy haciendo yo? Estoy graficando todas las cosas que nos dieron. ¿Ya? No tiene más ciencia que eso. Después vamos a ver dónde se produce la pérdida social, ¿no es cierto? Cuadro U. Perfecto. Entonces tenemos esas cuatro cosas, las vamos a tener que graficar. Bueno, primero recordemos que lo que hay que hacer aquí es hacer los puntos cero. Entonces vemos la cantidad de demanda va a ser 1000 si es que el precio es cero, porque esto va a ser, esta parte de acá va a ser cero. Entonces acá llega a 1000. Ya, para que nos quede un poco ordenado, voy a tratar de hacerlo más o menos. Estoy tratando de usar más o menos los mismos cuadrados para que quede simétrico. O sea, más que calcen las proporciones, digamos. Ya, entonces eso ahí, el 2000 lo conté antes, va a estar como por acá, más o menos. Y nos daría que esa es la demanda, la ecuación de demanda. Bueno, ¿cómo graficamos el costo marginal? Ahora lo vamos a hacer, por ejemplo, en rojo. Y nosotros sabemos que el costo marginal, si la cantidad es 0, va a ser 25. ¿Ya? El costo marginal, los costos, acá vamos a poner los precios y costos. Todo va a estar en ese eje. ¿Ya? Entonces, bueno, va a ser 25 si la cantidad es 0. 25 estaría más o menos por acá. Casi en el 0, pero no. Y por otro lado, bueno, sabemos que este costo va a ir aumentando, ¿no es cierto? Y va a chocar con, o sea, nosotros podemos calcular el punto donde choca con la demanda. ¿Cómo hacemos eso? Tenemos que igualar las dos ecuaciones. Entonces eso vamos a hacer. Porque vamos a necesitar después esos puntos para poder calcular el área de la pérdida social. Entonces vamos y igualamos
vamos a ponerle este eje el mismo del precio. Entonces ahí es donde se tiene que hacer la igualdad, por así decirlo. Pero vamos a tener que, vamos a reemplazar el costo marginal por precio para que ponerlo en las mismas letras en el fondo. Y ya. ¿Vieron lo que hice ahí? Lo que hice ahí fue juntar esto con esta parte. Y ahí le pasé el 25 para el otro lado para dejar en el fondo la cantidad sola. ¿Ya? Entonces, bueno, sabiendo eso, reemplazamos. O sea, no reemplazamos, resolvemos, perdón. Que te da 1025 y 1,5p. Que si ustedes dividen eso, les va a dar, déjenme calcularlo, ya listo, que es más o menos 600, o sea, precio igual a 683,3, pero da lo mismo los decimales. Ya, ¿qué significa eso? Acuérdense qué estamos haciendo. Yo estoy buscando el punto donde se intercepta la oferta con la demanda para poder graficar esto. ¿Ya? Y una vez que grafiquemos en el fondo, poder calcular cuánto es la pérdida social. Eso es allá estamos yendo. Entonces nos da precio eso y la cantidad, ¿cuánto sería? La pueden reemplazar en cualquiera de las fórmulas que estamos usando, ¿no es cierto? En la de costo marginal o en la de cantidad. ¿Ya? Usemos de demanda, perdón. Usemos la de demanda. ¿Cuánto es la cantidad? Si 1000 menos 0,5p por 683. ¿Ya? Y eso les va a dar que la cantidad es 680. O sea, perdón. Es el 658. ¿Ya? Y una vez que tienen eso, entonces, ¿qué podemos hacer? Calcular dónde va ese punto. ¿Ya? Nosotros, bueno, 1, 2, 3, 4, 5, va a estar como más o menos al medio de esto. Vamos a hacerlo con otro color para que sea menos, nos confundamos menos. Ya, aproximadamente sería así. Entonces vamos a tener cantidad 658, precio 683. ¿Qué era lo importante? Que por ahí pasa esta línea, ¿no es cierto? Y nos falta graficar solamente una curva, que va a ser la de ingreso marginal, que la vamos a hacer en verde. Ya, voy a borrar todo lo que esto, que ya lo usamos, ya pusimos los números ahí, así que por ahora no los vamos a usar más. Y el ingreso marginal, tenemos que esto de acá, ¿no es cierto? Ya, entonces, ¿qué pasa? ¿Cuánto es el ingreso? Acá, bueno, puse costo y también ingreso marginal. En este lado, al fondo, va todo lo que no es la cantidad. La cantidad la tenemos acá. ¿Ya? Entonces, ya, si la cantidad es 0, significa que el ingreso marginal es 2000. Entonces, eso significa que partimos en este punto, en el de más arriba, en el mismo que el otro. Y si es que queremos que el ingreso marginal sea 0, eso nos daría que 2000 menos 4Q. Entonces ponemos 4Q acá, que bien feo, pero lo mismo. Y eso les va a dar Q igual a 500. ¿Ya? Entonces, acá, más o menos el 5. Eso sería más o menos el ingreso marginal. Creo que no lo hice simétrico, pero bueno, da lo mismo. Voy a hacerlo un poco antes entonces. O sea, no lo hice proporcional. Ya, pero da lo mismo. Más o menos se entiende la idea, que es lo importante. Y ya. ¿Qué es lo que pasa? Nosotros tenemos que ver cuál es la pérdida social acá. ¿Cómo sabemos eso? Y ahora viene la parte más importante de todo. Nosotros sabemos que en un monopolio se produce hasta que el ingreso marginal es igual al costo marginal. ¿Cuál es el costo marginal acá? Este. ¿Cuál es el ingreso marginal? Este. Entonces, en el punto que estas dos cuestiones se igualan,
ahí es donde vamos a producir. Producimos acá, ¿no es cierto? Ahí producimos. Ya. ¿Cuánto es esa cantidad? También la tienen que calcular. Hacemos ingreso marginal igual a costo marginal. Eso significa que 2000 menos 4Q es igual a 25 más Q. Eso da 1975 igual a 5Q. Que eso les va a dar 395. ¿Ya? O sea, ese número de ahí abajo 95. ¿Y cuánto es el precio? El precio, acuérdense, el precio, nosotros estamos haciendo esta cantidad. ¿Ya? Ojo, eso es lo de ahí. Pero nosotros les vamos a cobrar lo que estén dispuestos a pagar la gente que demanda. ¿Ya? Entonces el precio va a estar mucho más arriba, estar acá. ¿Ya? Y si ustedes calculan, bueno, reemplazando ahí esto lo tienen que reemplazar en la demanda. ¿Por qué? Porque es donde choca con la demanda, ¿no es cierto? Si ustedes ponen 395, que es la cantidad, igual a 1000 menos 0,5p, vamos a borrar esto del otro lado. ¿Ya? Ahí, bueno, el P les va a dar igual a 1210. ¿Ya? O sea que el precio va a ser 1210. Ahora, dígame, ¿cuál va a ser la pérdida social en este caso? La pérdida social va a ser todo lo que no se va a estar consumiendo por culpa de que es un monopolio y que sí se consumiría en un mercado competitivo. Bueno, nosotros sabemos que en un mercado competitivo el precio, o sea, la oferta en el fondo sería esta, la línea que estamos que ahora el costo marginal, y ahí y se produciría hasta que choque con la demanda, ¿no es cierto? Entonces se produciría hasta acá. Y ahora se está produciendo mucho menos que eso. Está produciendo aquí. Entonces todo lo que se va a perder es todo acá. En el fondo, todo lo que se está dejando de consumir por culpa del monopolio. ¿Ya? Y eso es el área que ustedes tienen que calcular para saber cuánto es la pérdida social producto del monopolio. ¿Ya? Y bueno, lo hacemos nosotros. Esto es un triángulo también. Nos falta un punto para poder hacer esto, que es el de acá. ¿Cómo calculan ese punto? Ustedes pueden ver que cuando que si pasan la cantidad en el costo marginal o en el ingreso marginal, les va a dar ese punto. ¿Por qué? Porque lo que queremos saber es cuánto es el costo marginal a esa cantidad. ¿Ya? Y esa cantidad es 395. Entonces lo calculamos. Y usamos el costo marginal, que es más fácil. Igual a 25 más 395 igual a 420. Entonces acá hay un 420. Y ahora sí que tenemos todos los puntos que necesitamos. ¿Ya? Y calculamos la pérdida social. Entonces, tenemos pérdida social es igual a 1210 menos 420 por que en el fondo, ¿qué es lo que hice yo? Este largo por la altura necesitamos ahora, que eso es 658, que es este punto de acá, menos 395, que es el punto de acá. Partido en 2. ¿No es cierto? Ya, y eso les va a dar aproximadamente esto. Ya, y con eso ustedes tienen listo. Ahí sacaron la pérdida social. ¿Ven? Entonces, ¿qué creo yo que es lo importante? Darse cuenta. Este número me molesta mucho. El 500 me quedó muy corrido.
y no importa tanto, así que lo vamos a borrar. Uy, perdón. Ya, filo, lo vamos a dejar ahí. Bueno, pero ¿qué es lo importante? Darse cuenta que se va a producir, en el fondo, ahora el monopolio está produciendo menos, porque le conviene producir menos, pero y a la gente le está cobrando, no cometan el error en el fondo de usar otra línea. Acuérdense que el precio que se cobra es el que choca con la demanda. ¿Por qué? Porque es lo que le puede cobrar a esta gente. ¿Ya? Eso. Y ahora solamente nos queda una letra que dice: hay voces que están reclamando porque el precio que se cobra es muy caro y la empresa se queda con beneficios sobrenormales. Está pidiendo entonces que se regulen las ganancias de la empresa de manera de evitar eficiencia. Comente dicha afirmación. Bueno, comentarles primero que nada que, bueno, es verdad que existen beneficios sobrenormales para el monopolio. ¿Ya? Es cierta esa parte del, del comente. En el fondo, si estuviéramos en una situación competitiva, las ganancias serían mucho menos. Eso sí, para evitar la ineficiencia, el regulador no se tiene que fijar en las ganancias del monopolio, sino que lo que tiene que hacer en el fondo es tratar de hacer que no exista una pérdida social. ¿Ya? En el fondo, si es que lo que queremos es que no haya ineficiencia, lo que no tenemos que preocuparnos es no ver la ganancia ni nada, sino hacer desaparecer esas ineficiencias. Bueno, y ese era el comentario. Eso sería entonces el repaso para la prueba, o sea, para el examen, perdón. Ojalá le haya servido harto. Acuérdense que traté acá en el fondo de ver varios temas de la última materia, pero también le tengo entendido que entra lo otro, así que aprovechen ahí de revisar, no sé, el video que hicimos para la prueba 2 o la otra materia y la materia que tienen del curso, obviamente. Así que eso, mucha suerte en el examen, ojalá le haya servido harto y nos estamos viendo en otros videos.